y vamos al trono de la gracia confiados, tranquilos. Qué hermoso es ese texto, que somos invitados a entrar confiadamente al trono de la gracia. Así que ese es un privilegio maravilloso que tenemos. Y hoy, mientras hablábamos, una de las tantas cosas que hablamos con el apóstol es poder hacer lo que el Padre nos designó a nosotros. Mire, le comparto esto antes de orar y de pasar ya al profesor del día, al maestro del día para ser guiados. Eh, ¿Cuál es la meta, cuál es la motivación de ministros o cuál era para nosotros, vamos a hablar en tiempo pasado, la motivación de seguir a Cristo, de convertirnos en ministros, si era tener una iglesia grande, si ganar la ciudad o ser conocidos? Siempre hubo una motivación. A veces no eran malas las motivaciones, pero eran eso, motivaciones, nada más. Y eso fue lo que se nos ha transmitido por ahí por años. Quién tiene más gente, quién en el lugar a donde estás, según en el lugar donde tenés tu congregación, es la clase de fe que tenés, que tienes. Todas esas cosas, costumbres, modos y formas que se ha implantado dentro de la Iglesia de Cristo hoy en la religiosidad, digamos, ¿no? No sé si era en la iglesia. Hoy poder decir, Señor, gracias porque te conocemos cada día más y eso nos ha liberado, eso nos ha hecho libre y nos sigue haciendo libre cada vez que nos acercamos a Él confiadamente y en esta verdad maravillosa, amado. ¿Vio cuando usted empezamos a disfrutar de la gracia, empezamos a disfrutar del Padre, del Hijo, del Espíritu? No es eso nada más, hay mucho más, porque de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, así nos enseña la palabra. Digamos, la muestra de Dios hacia nuestras vidas cada vez será mayor. Menos vamos a dejar cada vez esta naturaleza temporal, natural, que nos va a resbalar cada vez más las cosas naturales, nos va a pasar, no, va a ser más ligero el trámite de poder crecer en el Señor y esto va a ser, es hereditario que lo transmitimos a los demás. Así que dale gracias a Dios ahí donde estás, si querés cerrar tus ojitos y dale gracias a Dios. Gracias Padre, gracias Hijo. Gracias Señor por este tiempo, gracias por atraernos a ti Señor, porque tú pones en nosotros esta necesidad de estar juntos, de comprometernos a estar juntos, de escuchar tu palabra, esta entrada en el trono de la gracia hace que podamos disfrutar de tu conocimiento. Por eso, Señor, como está escrito y lo decía el apóstol Pablo, y no nos cansamos de decirlo una y otra vez, que sean abiertos nuestros ojos del entendimiento, del conocimiento, para vivirte a ti, para vivir tu gracia, para vivir y tu palabra se cumpla completamente en nosotros, en cada uno de los hermanos, ministros, familias, están donde están, porque tú los has decidido así, pasar lo que deban de pasar a causa del llamado eterno que poseen. Mi Dios, sea manifiesta tu paz, sea manifiesta tu libertad en la mente de mis amados, en el corazón de tus hijos, proclamando la vida real, la vida eterna que cargamos y que se transmite sin muchas veces que abramos nuestras bocas. Tú estamos cubiertos, seguros y escondidos en ti, por eso podemos proclamar esta vida maravillosa. Te amamos, Señor, te amamos, Padre eterno, y te agradecemos con todo nuestro corazón por todo lo que hemos vivido en ti, Señor, porque sabemos que todo nos ayuda bien al estar en ti, aunque en esta naturaleza temporal y natural no la entendamos muchas veces y quisiéramos tener todas las explicaciones. Padre, descanso, paz, verdad y libertad para cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Amén, amado. Dispuesto a disfrutar de esta libertad única, de un vocabulario eterno. Amado, no es solo por lo que aprendemos y escuchamos, sino lo que el Espíritu te da, que hables con denuedo, con pasión, con seguridad y verdad. Apóstol, bendiciones. Bendiciones, amado Pastor Kenneth, bendiciones también a usted.
Muchas gracias, amor, por este momento, esta oración también. Ya estamos ahí en los primeros minutos de este comienzo de la academia. Como les decía, agradezco a todos los que se están sumando nuevos, los amados que están ahí desde Brasil, se están sumando gente desde Alemania, gente también que se está sumando ahí de España también. Así que muchos que también se están sumando, pero ven el video después por el tema de horarios. Ahí, como sabe, casi toda la parte de Europa estamos a 5 horas de diferencia. Para acá son recién las 8 de la tarde, pero ahí en España, nuestro querido Pastor Kenneth, por ejemplo, ya son la 1 de la mañana. Digamos, él eh, él ya está en el miércoles. Así que imagínense qué locura de esta temporalidad que ni siquiera puede tener solvencia de que tenemos hasta diferentes horarios. Así que, pero él está siempre adelantado en el tiempo, así que por eso está 5 horas más adelante que todos nosotros. Así que muchas gracias, mi querido Kenneth, por estar con nosotros. Antes de darle, les quería poner un ejemplo que estuve escuchando en estos días que tiene que ver con la palabra de hoy también. Y se ponía un ejemplo, una persona preguntaba, y me llamó la atención la pregunta, y me dijo, hay una pileta, o como no sé cómo le dicen, una fuente de agua, y habían tres patitos a la orilla, en la orilla, digamos, para, del agua de esa fuente, y dos de ellos decidieron tirarse al agua y ahí preguntaba el que estaba diciendo esta fábula o este ejemplo, decía, ¿cuántos patitos quedaron ahí a la orilla? Y seguramente usted respondería lo mismo que yo, uno, ¿o no? Y él le dijo, no, quedan tres patitos todavía. ¿Por qué? Porque habían dos que tomaron la decisión de tirarse, pero nunca se tiraron. Entonces ahí ponía el ejemplo de la diferencia entre querer tomar una buena decisión y estar decidido a hacerlo, a tirarse al agua. Y creo que esta revelación de lo que es la vida de Cristo, lo que es este pacto eterno, especialmente de la realidad de este evangelio, creo que hay muchas personas que están decidiendo tirarse, pero todavía están como a la orillita, pero es tiempo de ingresar. No sé, alguien tiene el micrófono abierto. Es tiempo de ingresar, de meterse, de aprender a nadar también, y hacer a veces como Pedro, que por momentos sentís que está sólida el agua, pero el momento también te hundes, pero para eso tenemos a Cristo, para poder caminar. Y en esta realidad de estas cosas que vamos hablando, que vamos diciendo, todo vuelve a como a ser reconstruido. Hay como no sé cómo le dicen en otros países, que hay una máquina que va topando y va tumbando algunas paredes. Esta revelación de Cristo te va demoliendo, te va eh, rompiendo todo desde, para colmo, es un rompimiento desde adentro hacia afuera, así que es tiempo de que podamos meternos a esa pileta y a esa vida de Cristo. Así que sirve como un ejemplo para todo lo que estamos haciendo con la academia y con esta clase también. Así que bueno es que esté con nosotros, mi querido Kenneth. Lo he visto que ha andado viajando por diferentes lugares, creo que cruzó el charco también de agua y vino para estos lados, para este continente. Así que es una alegría. Por momentos pensamos que no podía estar por sus tiempos, pero bueno, ahora puede estar y creo que a las 3 de la mañana de él, 3:30, ya tiene otro lugar, así que no va a dormir hoy. Hoy va a ser una vigilia, literalmente. Así que le vamos a hacer las cosas mucho más fáciles, así llega relajado. Así que no le doy la bienvenida porque ya es parte de lo que es la academia. Gracias, Pastor, por estar con nosotros. Gracias, amado apóstol. Qué hermoso volver a encontrarnos, volver a formar parte o seguir formando parte de esta academia, mejor dicho. La verdad que valoramos muchísimo estas mesas porque son mesas de enseñanza, mesas de edificación, mesas de formación. Así que de verdad, gracias. Gracias por permitirme formar parte de este hermoso tiempo.
Y sí, justamente por eso, por tema de las diferencias horarias, a veces tenemos que estar ahí manejándonos aquí en diferentes horarios. Pudimos estar también viajando, gracias a Dios, así que bueno, estamos agradecidos sobre todo porque vemos cómo el Evangelio, que es un poquito de lo que vamos a hablar ahora, la realidad de este Evangelio sigue extendiéndose, ¿no? Si hay algo hermoso que podemos estar disfrutando, es que podemos ver cómo este evangelio sigue avanzando y cada vez más y más personas, pues Dios está abriéndole los ojos a esta realidad. Así que, y esta academia es una prueba de ello, por lo tanto, saludo a todos los que están, a los que quizá van a escuchar luego la enseñanza, les mando un abrazo para todos y yo creo que vamos a disfrutar de un tiempo hermoso. Y vamos a meternos de lleno porque hemos orado y ya estamos más que preparados para hablar lo que queremos tratar, que es la realidad del Evangelio. Entender el Evangelio, entender un poquito más qué es el Evangelio y entender un poquito más qué significa este glorioso Evangelio. Para ello quiero que vayamos primero a Gálatas, capítulo 1. Yo voy a estar casi siempre leyendo la nueva versión internacional. Pero Gálatas capítulo 1 dice lo siguiente. Ahora, mientras lo buscamos, vamos a leer del 6 al 9. Quizá alguno se pregunte, bueno, a lo mejor no es tan necesario hablar del Evangelio porque todos sabemos lo que es Evangelio. Y creo que sí, muchos de nosotros nos movemos en ciertos ámbitos llamados precisamente evangélicos, ¿no? Que nacen de esa palabra evangelio. Y de hecho le preguntamos a los evangélicos qué es el Evangelio. Normalmente nos van a dar la definición de la palabra, lo que creo que muchos de nosotros incluso tenemos en mente, que es buenas noticias. Y obviamente el Evangelio son buenas noticias. De ninguna manera vamos a decir lo contrario, ¿no? Esa palabra en su original griego es evangelion, que precisamente significa eso, ¿no? Significa que son noticias extremadamente buenas. Cosa interesante porque yo no sé si ustedes suelen ver los noticieros de sus diferentes países o regiones. Yo los veo poco, sinceramente. Les digo la verdad. No, no es que quiera estar aislado de la información, pero es que están llenos de malas noticias. Están muy, muy llenos de malas noticias. Y luego tenemos otro punto. No sé si pasa, yo creo que esto pasa en todos los países, pero permítanme que hable de lo que conozco, que es pues la manipulación también, porque diferentes medios de comunicación, si están declinados para la izquierda, pues obviamente hablan de todo lo bueno de la izquierda. Si están declinados para la derecha, y aquí en España ya sabemos qué tipo de noticieros son de la izquierda o de la derecha, qué tipo de periódicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo influye. Pero a lo que vengo es a que es muy difícil encontrar buenas noticias. Esa es la realidad. Es muy difícil que nos encontremos y nos centremos en buenas noticias. Ahora está pues otra vez el conflicto en Medio Oriente, se mete de por medio Irán, que si Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, todo eso es lo que nos envuelve y por lo tanto la palabra evangelio significa buenas noticias, algo que hoy escasea muchísimo. Pero lo que quiero que veamos en esta hora es que esto va mucho más allá de esas buenas noticias o que quizá deberíamos entender mejor por qué son buenas noticias. Porque a veces simplemente interpretamos, bueno, son buenas noticias porque nos llevan al cielo. Y gloria a Dios, gloria a Dios que nos llevan al cielo, pero esto es mucho más que eso. Esto es mucho más que quizá un acceso a una salvación o a una vida después de partir de esta tierra. Y eso es lo que quiero que veamos, porque cuando nos acercamos a Gálatas, nos encontramos en el versículo 6 del capítulo 1. El apóstol Pablo dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Primer punto importante, Pablo habla de otro evangelio, pero automáticamente en el versículo 7 establece algo muy claro. No es que haya otro evangelio. Parece como si se contradijera Pablo, ¿no? Dice, no es que haya otro evangelio, sino que tenemos un problema, dice Pablo. El problema es que hay ciertos individuos que están sembrando confusión
entre ustedes y quieren tergiversar el único evangelio que existe, que es el evangelio de Cristo. Y entonces dice Pablo, pero si alguno de nosotros, o sea, él se incluye, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias, ¿ves lo que decíamos? De unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Poquito fuerte, un poquito duro el apóstol Pablo. Y alguien quizá puede pensar cuando lee esto, dice, bueno, a lo mejor Pablo no quiso decir lo que dijo. Bueno, vamos a leer el siguiente versículo. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Ah, pues sí, parece que sí que Pablo quiso decir lo que dijo, ¿no? Porque lo repite dos veces, o sea que en principio no da lugar a la confusión. Ahora, Pablo dice no hay otro evangelio, solo existe un evangelio, el evangelio de Cristo. Nosotros, lamentablemente, tenemos mal llamados cuatro evangelios en nuestra Biblia, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Alguien puede decir, no, Kenneth, hay cuatro evangelios. Y si alguno se va un poquito más allá y se va a ciertos libros medio raros, dice, no, también hay un libro que se llama el Evangelio de Judas, ¿no? O sea, ahí hay un poco de todo, ¿no? Pero en realidad, cuando hablamos del Evangelio de Dios, estamos hablando de un solo Evangelio. Y es ahí donde nosotros, quizá a veces lamentablemente, tenemos palabras o frases o expresiones que las usamos tanto, y no estoy diciendo que las dejemos de usar, quiero explicarme bien, pero a veces las usamos tanto que hemos perdido el sentido real de lo que esto es y de lo que esto significa. Por ejemplo, por ponerles ejemplos claros, la palabra bendición. ¿Cuánto usamos la palabra bendición? De hecho, lo hemos convertido también en un ámbito evangélico en un saludo. Los evangélicos ya nos saludan de manera normal. Y de hecho, algunos cuando hemos hablado y hemos enseñado que nosotros ya hemos sido bendecidos en Cristo y que no es necesario que digamos Dios te bendiga, hay gente que se queda así como parada y me dicen, pero entonces, ¿cómo voy a saludar a la gente? Y yo le miro y digo, bueno, puedo decir hola, puede decir buenas tardes, puede decir cómo le va, ¿no? O sea, tampoco es tan complicado, ¿eh? Pero bueno, nos hemos acostumbrado a ciertos rituales de una forma tan clara que de repente nos quitan, nos mueven el piso y nos quedamos como diciendo, ay, 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 ¿qué pasa? ¿Qué va a ser de mí ahora, ¿no? Otras expresiones que a veces usamos muchísimo y se le pierde un poquito el sentido, por ejemplo, el nombre de Jesús. Es como que todas nuestras oraciones tienen que acabar diciendo en el nombre de Jesús porque si no, no son escuchadas por Dios. Entonces lo usamos para todo, para todo, para todo y quizás se le pierde la esencia al entendimiento de que cuando se nos dio el nombre se nos está dando una representatividad en la tierra. Cuando venimos en el nombre de Jesús es porque estamos siendo sus representantes, estamos siendo sus embajadores. Es mucho más que acabar una oración en ese nombre, es entender a quién estamos representando y en nombre de quién venimos. Antiguamente, ahora quizá no se hace tanto, se puede hacer, pero antiguamente era muy importante cuando alguien venía y decía, yo vengo en el nombre del rey, y traía una carta quizás sellada por el rey y se le recibía casi como si fuese el rey porque venía en nombre del rey. Entonces, esa persona representaba al rey. Si se le hacía algo a esa persona, se le estaba haciendo al rey y por lo tanto tenían que atenerse a las consecuencias. Esto solo como ejemplos de palabras o expresiones que utilizamos a veces tanto que le perdemos el sentido y el peso que tienen. El nombre de Jesús tiene un peso impresionante, repito, por la representatividad, ¿no? Entonces con el Evangelio nos puede pasar algo muy parecido, que lo usamos tanto y lo hemos hablado tanto que hemos perdido la esencia de lo que el Evangelio es y de lo que el Evangelio realmente significa, de cuál es la realidad del Evangelio. En primer lugar, déjeme decirle que en la Biblia se nos presenta el Evangelio de diferentes maneras, se le llama de diferentes formas. Por ejemplo, lo acabamos de leer obviamente, el Evangelio de Cristo. No es el evangelio de nadie más, no es el evangelio de Kenneth, no es el evangelio de una denominación, aunque luego veremos aquí un paréntesis respecto a esto, pero para que nos entendamos, es el evangelio de Cristo. O sea, esto ya nos indica algo, y es que este evangelio trata de Él.
Este evangelio no trata de nosotros. Este evangelio trata de Él. Él es el todo y Él es el enfoque de este evangelio. Nosotros lo hemos un poquito tergiversado y hemos pensado que este evangelio trata de nosotros, que nosotros somos los grandes protagonistas de este evangelio. Y nosotros hemos sido incluidos en este glorioso evangelio, gracias a Dios por ello, pero no somos los grandes protagonistas. El gran protagonista es Él. También se le llama, obviamente, el evangelio de la paz. Esto usted lo tiene en Hechos capítulo 10, versículo 36 o en Efesios 6:15. El Evangelio de la paz. ¿Qué significa esto? Lo digo rápido porque quiero que vayamos luego a unos puntos importantes. Pero ¿qué significa esto? Significa que Dios se ha reconciliado con el mundo. Es decir, que Dios no está en guerra con el mundo. Repito esa palabra guerra que hoy está otra vez sobre la mesa. Bueno, Dios no está en guerra con la humanidad. Entendamos mundo como humanidad. El mundo puede ser planeta, mundo puede ser sistema o mundo puede ser humanidad. Bueno, en este caso hablamos de la humanidad. Dios no está en guerra con la humanidad porque Dios se reconcilió con el mundo. Si alguien tiene problemas con esto, tiene que pedirle cuentas a Dios. Esto no es algo que nos hemos inventado nosotros. A veces la gente se nos enfrenta a nosotros como si fuésemos los inventores de esto. No, no. Segunda de Corintios 5 dice que Dios se reconcilió con el mundo por medio de Cristo, no tomándoles en cuenta a la humanidad sus pecados. O sea, Él fue el que tomó la iniciativa. Es interesante que Dios decide estar en paz con el mundo. Cuando Jesús nace y están los pastores ahí y se aparecen los ángeles dicen paz en la tierra. A los hombres buena voluntad, pero dice paz en la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios se ha reconciliado con el mundo, que Dios no está enemistado con el mundo. O sea, fíjese qué interesante que nosotros vemos en Malaquías 3, no se preocupen, no guarden sus carteras, no voy a hablar de los diezmos. Malaquías capítulo 3 nos habla y nos dice algo muy interesante y es, si ustedes se vuelven a mí, yo me voy a volver a vosotros, dice Dios. O sea, sabemos que el viejo pacto funcionaba de esa manera. Siempre el ser humano tenía que dar el paso para que Dios respondiera a lo que el ser humano hacía. Y aquí Dios vuelve a decirlo. Esto es muy sencillo. ¿Quieren que yo me vuelva a ustedes? Perfecto. Ustedes van a tener que volverse a mí primero. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, nosotros le damos la vuelta a la página de la Biblia y aparece Mateo capítulo 1. Pero ahí nos encontramos 400 años de silencio. 400 años que tenemos historia, por supuesto, y que si estudiamos la historia vamos a ver hechos que ocurrieron ahí. Pero vemos 400 años de silencio en el sentido de que parece que el pueblo de Israel no se acercó mucho a Dios. Pero hubo un tiempo específico, ese kairos de Dios, que nos habla Gálatas capítulo 4, en el que estaba establecido que habría un momento en el que Dios ya dentro de su propósito eterno no iba a actuar en base a cómo el hombre hiciera, sino a cómo él lo había establecido. Y ese es el momento en el que el Hijo se encarna y Dios decide reconciliarse con la humanidad. El Evangelio de la paz es entender que Dios no está enemistado con el ser humano. Esa es la realidad. A veces nosotros presentamos un evangelio de un Dios castigando continuamente. Eso no es evangelio. Porque si el evangelio son buenas noticias, entonces amenazar a alguien con algo no es una buena noticia. O decirle si te portas mal o si la nación sigue por este camino, Dios va a enviar juicio, Dios va a enviar terremotos. ¿Cuántas personas tenemos que cada vez que ocurre una desgracia aparecen en redes sociales diciendo esto es por causa del pecado, esto es por causa de que hemos aprobado esta ley o de que hemos hecho esto o que le hemos dado la espalda a Dios? Amados, cuando Dios toma la iniciativa de estar en paz con la humanidad, Él decide que toda su ira recaiga sobre el Hijo crucificado, encarnado y crucificado. Y debemos entender que este es un evangelio de paz. Dios no está enemistado. También se le denomina el evangelio de la gracia. En Hechos 20:24, Pablo dice que él quiere ser testigo, testimonio del evangelio de la gracia de Dios. También es el evangelio del reino. Interesante que se nos habla acerca del Evangelio del Reino, entre otros pasajes en Hechos capítulo 8, versículo 12, lo cual es importante que nosotros también entendamos que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo,
que ya formamos parte de este reino. A veces aquí también entramos en una confusión porque hablamos y enseñamos, y es una realidad porque está escrito, que nosotros no estamos bajo la ley. Y es cierto, nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Sin embargo, si a veces no se entiende o no se explica bien, la gente puede pensar que no estamos bajo ningún tipo de ley. Y cuando nosotros decimos que no estamos bajo la ley, es que no estamos bajo la ley mosaica y bajo ese sistema de funcionamiento de ley. Pero en el reino hay leyes y principios que son eternos. Y a veces nos hemos olvidado de eso, pero en el reino sigue habiendo principios eternos y sigue habiendo leyes eternas. Lo que pasa que ahora nosotros no tenemos que ganarnos el favor de Dios, ni tenemos que ganarnos la bendición, pero sí debemos entender que hay principios eternos. Entender el Evangelio del reino nos lleva a comprender esos principios. También, obviamente, si es el Evangelio de Cristo, también se nos habla del Evangelio de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 1. Este es el Evangelio de Dios. Y luego, como decía antes, que abríamos un paréntesis, que yo decía, Cristo es el todo en este Evangelio, no es nuestro Evangelio, pero sí hay una declaración interesante de Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 16, donde él llama al Evangelio mi Evangelio. Ahora, ¿por qué lo llama así? No porque sea el Evangelio de Pablo, no, el Evangelio es de Cristo. Pero él lo llama así, ¿por qué? Y es una de las cosas que veremos hoy, porque él abraza este Evangelio como su causa. El Evangelio es una causa de vida y Él lo ha abrazado como su propia causa. Ustedes saben que por una causa se puede llegar a dar la vida, se puede llegar a matar incluso cuando uno abraza una causa de forma honesta y verdadera. Entonces Pablo lo que está haciendo aquí es abrazar el Evangelio como su causa. Por eso lo llama mi evangelio. No porque yo sea el protagonista, dice Pablo, sino porque es la causa por la que hoy vivo. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo todo esto, nos vamos a dar cuenta que la realidad del evangelio es mucho más que el perdón de pecados. Y gracias a Dios por el perdón de pecados. Es mucho más que quizá algún tipo de milagro temporal, es mucho más, incluso, como decíamos antes, de ir al cielo. La realidad del Evangelio, amados, es Cristo en nosotros. Y la realidad del Evangelio es que se nos ha dado la misma vida de Dios. Por eso Pablo dice también en Gálatas, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Es interesante, y yo lo compartí el otro día en las redes sociales, y usted sabe que a veces cuando uno comparte en las redes sociales, pues siempre aparecen, aparece de todo, aparece de todo, pero bueno. Entonces, yo hacía un escrito que había compartido en algunos lugares referente a que no era necesario que Jesús fuera a la cruz para perdonar pecados. Y me llama la atención porque uno de los comentarios que me hacen es, hermano, sí era necesario que Jesús fuese a la cruz. Y yo últimamente ya no respondo a ningún comentario, ni bueno ni malo, simplemente tomé esa decisión por salud mental, se lo digo sinceramente. Entonces yo vi que era mejor para mí, sinceramente. Pero a esta persona sí le contesté porque creo que el escrito era demasiado claro y yo decía, es que en ningún momento se dice que no era necesario que Jesús fuese a la cruz, sino que lo que hablo es por qué Jesús fue a la cruz. Y como decía, Jesús no fue a la cruz para perdonar pecados porque Él los perdonó antes de ir a la cruz. Él le dijo al paralítico, Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente se asustó, sobre todo los religiosos, dijeron, ay, 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 ¿qué está haciendo este hombre? Y entonces dijo, ¿qué pasa? ¿Os sorprende? ¿Qué queréis que le diga? Levántate, toma tu lecho y anda. Pues venga, levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? Tampoco era necesario que Jesús fuese a la cruz para sanar enfermos. Ya lo había hecho también. O sea, todo su ministerio en la tierra fue sanando enfermos, liberando personas. Se nos dice que si se escribieran los testimonios de todos los que Jesús sanó, no habría libros suficientes. O sea, imaginémonos cuántas sanidades hubo en ese plazo de 3 años, 3 años y medio que Jesús ejercía su ministerio en la tierra. O sea, no era necesario.
No era necesario que fuera a la cruz para hacer milagros de provisión, porque ya lo hacía. Pescas milagrosas. Pedro dice, Pedro, un profesional de la pesca. Y dice, no hemos pescado nada y aparece este hombre, hijo de un carpintero, supuestamente, según pensaban, ¿no? El hijo del carpintero, y les dice, no, boga mar adentro y echa las redes. Y el profesional de la pesca le hace caso. ¿No? En tu palabra vamos a echar esas redes. O sea, sacaba monedas para pagar impuestos de la boca de un pez. ¿Quién no quisiera hacer eso hoy en día? ¿Quién no quisiera encontrar un pez y tener el dinero para pagar cualquier tipo de impuesto que nos cobran hoy en día, ¿no? Entonces, no era necesario. Sin embargo, era necesario que Jesús fuera a la cruz para que se nos entregara su vida, para que la naturaleza de pecado quedara crucificada y pudiésemos tener su propia vida. La obra de la cruz es más que el perdón de pecados, y no estoy diciendo que no hay perdón de pecados, por favor, hay perdón de pecados. Lo que estoy diciendo es que va más allá del perdón de pecados. Va más allá de una sanidad, va más allá de un milagro financiero o de provisión. Es el hecho de que se nos ha entregado su vida porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como estábamos muertos, lo que necesitábamos no era simplemente un perdón de pecados, lo que necesitábamos no era simplemente una sanidad física, porque está muy bien la sanidad física y gloria a Dios por la sanidad física y estamos agradecidos por ello, pero en algún momento vamos a dejar esta tierra igual. O sea, da igual cuántos milagros de sanidad experimentemos aquí, va a llegar un día en el que nos vamos de esta tierra, pero su vida es una vida eterna. Y esa es la realidad del Evangelio, amados. Era necesario que Él muriera porque aquí está ese intercambio de muerte por vida. Él muere para que yo viva. Y eso es glorioso. Por eso necesitamos entender esa obra sustitutoria, por supuesto, la obra sustitutoria de la cruz, es decir, Él murió en mi lugar, pero ojo, también la obra inclusiva de la cruz. Porque a veces somos muy conscientes de la obra sustitutoria. Jesús murió por mí. Ah, sí, perfecto. Gloria a Dios. Amén. Pero la obra inclusiva me dice, Jesús murió por mí, pero yo morí juntamente con él. Y no solamente que morí juntamente con Él, sino que resucité juntamente con Él también. Y esa es la obra inclusiva en la cual yo debo verme también. Él murió por mí, pero yo fui crucificado juntamente con Él y también fui resucitado juntamente con Él a una nueva vida que es la misma vida de Dios en nosotros. Oiga, esto es algo hermoso por lo que debemos dar gloria a Dios todos los días porque ya no estamos viviendo nuestra propia vida, sino que es su vida. Se nos ha dado su vida, la vida eterna. Y la vida eterna no es algo que experimentaremos después. No, la vida eterna es aquí, la vida eterna es ahora, porque nuestro propio Señor Jesús dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado. Esa es la vida eterna y esa es la vida que nosotros estamos viviendo y que estamos experimentando en nuestro caminar. Que sí, que a veces hay circunstancias adversas, no lo vamos a negar, que a veces se nos complica un poquito el caminar, no lo vamos a negar, pero no nada de eso anula la realidad de la vida que se nos ha dado. Y amados, es muy importante que seamos conscientes de esta vida, precisamente por lo que le decía ahora, porque todo lo que nos rodea, todo lo que vemos en los noticieros, todo lo que experimentamos en nuestro caminar diario, en nuestro trabajo, quizá con la familia, quizá en el cuerpo, todo eso trabaja para distraernos de la realidad de la vida de Cristo en nosotros, de la misma vida del Hijo de Dios en nosotros. Por eso, cuando entendemos la realidad del Evangelio, nos damos cuenta que esto va mucho más allá a veces de lo que hemos pensado o de lo que hemos entendido. Ahora permítame poner sobre la mesa, porque a mí una vez cuando estaba en una escuela bíblica, me enseñaron que a veces para entender algo, para entenderlo mejor, es bueno saber lo que no es, identificar lo que no es. Y cuando identificamos lo que no es, podemos tener un poquito más claro lo que sí es. Ahora, ya hemos dicho cuál es la realidad del Evangelio, pero permítame poner sobre la mesa algunos aspectos que debemos tener claros de lo que no es el Evangelio. Ya hemos dicho que el Evangelio
no son simplemente unas buenas noticias, sino que van mucho más allá. Son unas noticias extremadamente buenas. Pero también es necesario que entendamos y que esto lo tengamos muy claro, precisamente porque también cuando ocurren todos estos conflictos con Medio Oriente, que son cíclicos, pues a veces vuelven a surgir todos esos predicadores de ciertos aspectos, ¿no? Y el otro día, pues ya todas las redes se llenaban de las típicas frases, oremos por Jerusalén, oremos por la paz de Israel, oremos por la paz. Y yo le escribía a una persona y le decía, pero ¿qué tal si oramos por todos? O sea, porque esa frase implica como que los evangélicos están del lado de Israel y a los demás, si le caen 40.000 bombas, pues oiga, les pasa por ser enemigos de Israel, ¿no? Y eso es terrible. Eso es terrible. Como hemos dicho antes, Dios no está enemistado con el mundo. Y ahora no existe esto. Todavía hay algunos que tienen problemas con esto, pero no existe una nación predominante para Dios, sino que existe una nueva humanidad en Cristo. El pueblo de Dios es la nueva humanidad en Cristo que somos la iglesia. Y en esta iglesia entran todos, porque a veces cuando hablamos estas cosas, la gente me dice, oh, pero es que estás desechando a Israel. No, no desechamos a Israel porque en esta iglesia entran los israelitas también. Hace poco conocí a un pastor hebreo, él es presidente de una fraternidad de pastores en la ciudad de Valencia, aquí en España, y él es hebreo. Y él, su papá era agente del Mossad en Israel. Y su mamá, cuando él nació de nuevo, su mamá le dijo, o Cristo o yo. Y él no tiene relación con su mamá porque él abrazó Cristo y se quedó con Cristo y su mamá dijo, ok, pues para mí ya no existe mi hijo porque son hebreos de nacimiento y, como decía Pablo, hebreos de hebreos, ¿no? Entonces, oiga, aquí tenemos un hebreo, que también lo era Saulo de Tarso, nacido de nuevo, porque en esta iglesia entramos todos, de diferentes naciones, de diferentes razas, de diferentes culturas, etcétera, etcétera. No estamos desechando a nadie, todo lo contrario, estamos diciendo que esta nueva humanidad está compuesta de todo aquel que reconozca que Jesús es el Señor, el Cristo, ¿no? Entonces, pero cuando vemos todo esto del Medio Oriente, pues a veces las personas no han entendido que el Evangelio no es el plan B o el plan C de Dios. El Evangelio siempre ha sido el plan A. De hecho, Apocalipsis 14:6 dice que el Evangelio es un Evangelio eterno. O sea, ya se nos habla de que el Evangelio no aparece cuando Jesús aparece. No, no, se nos dice que es un Evangelio eterno, porque incluso en Gálatas capítulo 3, versículo 8, se nos dice que se le predicó el Evangelio a Abraham. O sea, Abraham caminó en esta tierra 2000 años aproximadamente antes que Jesús. Y a Abraham se le predicó el Evangelio, dice Pablo. Entonces, este evangelio nunca ha sido el plan B o el plan C. La iglesia nunca ha sido el plan B o el plan C. Me salió mal Adán y Eva, vamos a probar. ¿Con quién probamos? Con Israel. Peor me salen estos. Adán fue mal, pero lo de Israel también me sale mal. Entonces, no, pues vamos a un tercer intento. No, 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 no. Cuando Dios crea a Adán y Eva, ya nos tenía en mente a nosotros. O sea, recuerde que la eternidad habita en nuestro Dios. Cuando Dios está creando a Adán y Eva, Él ya tiene presente esta reunión. Nosotros hace un año no teníamos ni idea de que íbamos a estar reunidos y de que yo iba a poder verles a ustedes. Nosotros no teníamos ni idea, pero cuando Dios está creando a Adán y Eva, Él ya tiene en mente esta reunión, porque Él está creando a Adán y Eva pensando en la nueva humanidad que es la iglesia, que somos usted y yo. Entonces, esta siempre fue la idea de Dios, siempre fue el diseño establecido por Dios. El Evangelio tampoco es un cambio de religión. No es que, y perdón, no trato de ofender ni molestar a nadie, pero no es que antes era católico y ahora soy evangélico. El Evangelio no es eso. No es que no, es que me gustan más las reuniones evangélicas porque la música, el predicador grita un poco más. No, 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 es que no se trata de eso. El Evangelio es otra cosa. El Evangelio tampoco es simplemente tener principios morales y hacer buenas obras. No es eso el Evangelio. Que obviamente
La vida de Cristo en nosotros nos lleva a manifestar esa vida y a llevar a cabo buenas obras, sí, pero el Evangelio, la base del Evangelio no es esa. La base del Evangelio no es cambiar el comportamiento de la gente, porque el enfoque del Evangelio no puede ser ese. No, es que el Evangelio viene para hacerte una mejor persona, no, no viene para hacernos mejores personas. No es así, porque incluso sin Cristo hay personas que son muy buenas. Yo creo que todos levantaríamos la mano si yo preguntara cuántos conocen personas que son buenas sin Cristo. Porque Adán no comió solamente del árbol del conocimiento del mal, comió del árbol del conocimiento del bien también. O sea, el ser humano sabe hacer cosas buenas también sin Cristo. Entonces el Evangelio no es solamente, no tiene el enfoque en un cambio de comportamiento, ni tampoco es una especie de autoayuda o desarrollo personal. El Evangelio no es un entretenimiento, un hobby, ¿no? Un hobby. No, mi hobby es que voy el domingo a la reunión. Porque como no tengo nada, a algunos les gusta el pádel, a otros les gusta el fútbol, pues a mí me gusta ir el domingo, es como un hobby. No, lo hemos dicho antes. Pablo abraza el Evangelio como una causa, no como un hobby. Uno por un hobby no da la vida. Uno por ir al pádel no da la vida. No, no, si me van a matar por ir al pádel, me quedo en casa y punto. Pero por el Evangelio sí hay gente que ha dado su vida, ¿no? El Evangelio tampoco es un escape a los problemas temporales. Es decir, bueno, voy a escapar de mis problemas temporales y pienso que el Evangelio lo que me produce es precisamente eso, que voy a escapar de esos problemas temporales, porque lamentablemente hemos buscado el Evangelio como esos panes y peces, eso que me soluciona el problema del momento. Yo he tenido personas, y ahora avanzaremos un poquito más. Podríamos dar algunos puntos más, pero quiero ir específicamente a una parte. Pero yo recuerdo una persona que vino, un matrimonio que se congrega con nosotros y vino y trajo a su hijo. Y su hijo estaba pasando por un problema matrimonial, de hecho la esposa lo había dejado, pero lo había dejado porque el muchacho pues llevaba mala vida, esa es verdad, esa es la verdad, alcohol, drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el muchacho vino diciendo, yo quiero recuperar a mi esposa. Y la madre me dijo, pastor, hable con mi hijo, era la primera vez que el chico venía, hable con mi hijo y vamos a orar para que su mujer vuelva. Entonces primero hablé con la madre y luego me llevé al hijo, pero a la madre le dije, yo no voy a orar por eso. Yo no voy a ejercer hechicería o brujería. Yo no puedo cambiar la voluntad de una persona. Yo no voy a orar para que ella vuelva, si ella no quiere volver. O sea, no podemos hacer eso. Nosotros no oramos de esa manera. Y luego hablé con el hijo. Y entonces le dije al muchacho, bueno, ¿qué es lo que tú buscas? No, yo lo único que quiero es recuperar a mi esposa. Y entonces le dije, bueno, ahí es donde partimos mal. Porque yo no te puedo prometer que tu esposa va a volver contigo. ¿Eres consciente de eso? Yo no voy a hacerte esa promesa. Yo no te voy a decir, si tú vienes a la reunión todos los sábados, nosotros nos congregamos los sábados, si tú vienes a la reunión todos los sábados, tu mujer va a acabar volviendo contigo. Yo no te puedo prometer eso. Y aparte, tú tienes que entender que lo que tú necesitas no es a tu mujer, tú necesitas Cristo. Porque Cristo es el único que produce un cambio de vida en ti. Entonces, si tú entiendes esto y abrazas Cristo, ¿quién sabe lo que pueda pasar con tu esposa el día de mañana? Pero lo importante es que tú entiendas que lo que necesitas es Cristo. Entonces, ni al muchacho le gustó, ni a la madre tampoco le gustó que le dijera eso. Pero yo no puedo hacer otra cosa, porque si yo le prometo a este muchacho, si tú vienes todos los días a la reunión, tu mujer va a acabar volviendo contigo y no vuelve, se va a ir decepcionado y va a decir, me engañaron aquí, me mintieron. Y si vuelve, se va a ir igual porque ya consiguió lo que quería. Entonces, o sea, la gente busca a veces los panes y los peces, busca las soluciones temporales y no se dan cuenta que nuestro verdadero problema no es un asunto temporal, es un problema de eternidad. Y por eso se requiere la misma vida de Cristo, que es una vida eterna. Entonces el Evangelio no es ese escape a los problemas temporales. Y esa varita mágica, no, yo ahora voy a ir, como se suele decir, ¿no? Lo pongo entre comillas, voy a ir a la iglesia, como dicen, y ahí me van a resolver mis problemas. Es que no se trata de eso.
Esto va mucho más allá. Si no es Cristo el motor que mueve todo, entonces vamos a tener un problema. Por eso nosotros vemos la gente yendo y viniendo. De hecho, mi esposa y yo, cuando estamos en la reunión y de repente aparece alguien que lleva meses sin venir, nos miramos y en la mirada ya nos estamos diciendo, algo ha pasado, algo vienen a buscar. Y no fallamos. Cuando acaba la reunión, se acercan, pastores, necesitamos hablar con ustedes. Ha pasado esto. Porque si no, no aparecen por la reunión. Esa es la verdad. Lamentablemente es así. Entonces tenemos que llevar a la gente a que entienda que esto se trata de eternidad, que esto se trata de la vida eterna. Y quiero que venga conmigo a Colosenses capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 4 y luego el versículo 11, porque entendiendo, en los minutos que nos quedan, entendiendo que el Evangelio es la misma vida de Cristo en nosotros, por favor, abracemos esta verdad. Es su vida en mí. Esa realidad que la hemos citado mucho, que nos lo sabemos de memoria, yo sé que usted se lo sabe perfectamente de memoria, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tenemos que abrazar esa realidad, porque es eso, ese es el punto. Nosotros hemos sido introducidos en el Hijo y ahora todo se trata de Él. Y es su vida en nosotros, pero ojo que no es solamente su vida en nosotros, sino que es su vida siendo expresada a través de nosotros. Y es lo que necesitamos tener claro, porque la gente que nos rodea lo que necesitan es la vida de Cristo, igual que lo necesitábamos nosotros. La gente que nos rodea lo que anhelan ver es la vida de Cristo, porque es la vida la que marca la diferencia. Porque si no entendemos esta vida, vamos a seguir pensando que el Evangelio es otra cosa, que el Evangelio es ir el domingo a la reunión. Yo escuchaba estos días un podcast, esto que está tan de moda ahora, ¿no? Se llaman podcasts. Antes hacíamos programas de radio, ahora son podcasts. Entonces, entrevistaban al hijo de un pastor, cantante, obviamente muy conocido, y este muchacho decía, si fuera por la iglesia, se refería a la gente, si fuera por la iglesia, yo habría dejado de creer hace muchísimo tiempo. Pero no puedo, decía el muchacho. Pero no puedo. Y de hecho él reconoce, y lo he intentado. He intentado dejar de creer por circunstancias que atraviesa. Todo esto está envuelto en un contexto que es mucho más largo, ¿no? Y no se lo puedo contar ahora. Pero el muchacho dice, y lo he intentado, pero una vez que ves a Dios, no puedes dejar de creer, a pesar de lo que te haga la gente. Ahora, fíjese lo que este muchacho experimenta dentro de la congregación. ¿Por qué es? Porque no hemos entendido que el Evangelio es vida. Simplemente hemos abrazado una religión, hemos abrazado el quedar bien con Dios, pero no hemos permitido que sea esta vida la que nos absorba. Porque si lo que nos absorbe es la vida de Cristo, lo que va a manifestarse y a expresarse es su vida. No hay otra. O sea, es que si usted en una esponja, sí, todos sabemos lo que es una esponja, ¿verdad? En todos los lugares, ¿no? Si usted a una esponja le echa jabón y usted la aprieta, de la esponja va a salir jabón. Bajo la presión, la esponja saca lo que tiene. Pero si le echamos Coca-Cola, de la esponja saldrá Coca-Cola. Nosotros, cuando la presión nos aprieta, vamos a expresar y manifestar lo que somos y lo que tenemos. Y en este caso, lo que somos y lo que tenemos es la vida de Cristo. Es la misma vida de Cristo. Y a mí me gusta mucho esta expresión que utiliza Pablo aquí porque nos lo deja bien claro otra vez. Colosenses 3:1 al 4 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Esto es algo que el apóstol está afirmando. A veces, por el tipo de lenguaje, sobre todo la Reina Valera, parece como que se esté imponiendo algo. No, no. Lo que Pablo está diciendo es, para los que han resucitado con Cristo, lo normal es que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Eso es lo natural para los resucitados en Cristo. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto. Fíjese qué expresión. O sea,
Este es el punto, amados. ¿Cómo me estoy viendo yo? Romanos 6.2 dice, nosotros hemos muerto al pecado. Pero Romanos 6.11 dice, consideraos muertos al pecado. O sea, una cosa es la realidad espiritual en la que hemos sido posicionados y otra cosa es cómo me estoy considerando yo, cómo me veo yo. Aquí Pablo dice, ustedes han muerto, no hay más. O sea, el Kenneth que existía antes de que Cristo lo encontrara, ha muerto. No existe más. Sí, es verdad, obviamente estamos en un proceso de formación, de madurez, sin ningún tipo de duda. Y ese Kenneth todavía intenta asomarse, porque ha dejado ahí rasgos y ha dejado ahí sistemas de pensamiento incorrectos y todavía trata de... Pero Kenneth ha muerto. Y ha muerto, ¿por qué? Porque mi vida ahora, dice aquí Pablo, está escondida con Cristo en Dios. Y entonces el versículo 4 dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, ¿quién es mi vida? Mi vida es Cristo. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Ahora, ¿qué significa esta expresión en gloria? Porque también la hemos malinterpretado. Y la gente piensa, no, la gloria de Dios es una nube que baja y que tira a todo el mundo al suelo, al piso. No, no, la gloria del nuevo pacto es el Hijo siendo expresado a través de la iglesia. Esa es la gloria del nuevo pacto. El Hijo siendo expresado a través de la iglesia. Y aquí dice Pablo, escuchen, ustedes están muertos. Eso no nos gusta. Seamos honestos, amados, por favor. Estamos en confianza, nadie nos ve, no se preocupen. No nos gusta que nos digan eso. No nos gusta que nos digan, es que tú has muerto, Kenneth. Es que no tienes por qué ofenderte. Debes ser inofendible porque estás muerto. ¿A quién le gusta que le digan eso? Pero es verdad, cuando entendemos el concepto de la muerte, del muerto, y lo digo con todo el respeto del mundo, todos hemos estado en algún funeral, pero vemos ahí al cuerpo de esa persona en el ataúd, oiga, esa persona puede haber sido el borracho más borracho de toda la historia de la humanidad que si le incineraran estaría 5 días ardiendo del alcohol que tiene todavía en su cuerpo. O sea, imagínese, o sea, un borracho de los terribles. Pero usted se acerca al ataúd y usted le enseña una botella del mejor licor del mundo, del mejor whisky, y el borracho ¿qué va a hacer? No va a hacer nada porque ya está muerto. No puede hacer nada, por mucho que esté ahí el mejor whisky o el mejor alcohol, no se va a inmutar porque está muerto. Y Pablo nos está transmitiendo aquí diciendo, escuchen, este es el Evangelio. Esta es la realidad del Evangelio. Esto es más que cantar el domingo en un edificio. Esto es más que decir me siento y escucho una predicación. No, 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 amados. Es entender que estamos muertos y que Cristo es nuestra vida. Eso es el Evangelio. Y luego el versículo 11, se lo leo ahora en la traducción nueva, traducción viviente, dice, en esta vida nueva, ¿cuál vida? La de Cristo. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa. Y Él vive en todos nosotros. Por eso, amados, el Evangelio es una causa que abrazamos porque es la misma vida de Cristo en nosotros. Es decir, en el Evangelio lo que se ha producido es que se nos ha dado su vida. Ahora permítame acabar dándole unos puntos de qué es lo que significa o qué implica que Cristo es nuestra vida. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica entender la vida de Cristo? El entender que Cristo es mi vida. En primer lugar, su vida nos da acceso al propósito eterno. Todo el mundo, todo el mundo en esta tierra ha sido creado para ser una expresión de Dios. Esa es la realidad. Hay un diseño establecido
desde antes de la fundación del mundo, llamado propósito eterno, algo que sé que ustedes conocen. Efesios 3 no lo vamos a leer, pero nos habla de ese propósito eterno, Efesios 3:11, conforme al propósito eterno realizado en Cristo Jesús. Bueno, la vida de Cristo es la que nos da acceso al propósito eterno. No podemos acceder a este propósito si no es por medio de la vida de Cristo. Podemos tener muy buenas intenciones, podemos querer servir, servir a Dios, trabajar para Dios, hacer buenas obras para Dios, y todo esto lo digo entrecomillado, pero no podremos acceder al propósito eterno si no es a través de su vida. Y déjeme decirle que el propósito eterno, repito, es aquello para lo que fuimos creados. Independientemente de la función que estemos desarrollando cada uno de nosotros, hemos sido creados para su propósito. Hemos sido creados para que esa gloriosa realidad del Cristo en nosotros también se convierta en el Cristo a través de nosotros. Hemos sido creados, como decíamos antes, porque para ser esa nueva humanidad a través de la cual Dios se está dando a conocer. Porque el problema es que Dios ha sido mal representado. Se lo acabo de decir a través del testimonio de este muchacho. Si fuera por la gente, si fuera por la iglesia, yo habría dejado de creer en Dios. Pero como le he visto a él, no puedo dejar de creer. O sea, me es imposible, aunque lo haya intentado. Pero Dios ha sido mal representado. Esa es la realidad. Por eso Dios se prepara una nueva humanidad que le represente a Él, que le esté dando a conocer a Él. Y esa nueva humanidad es la iglesia entendida, la iglesia que está creciendo en un entendimiento correcto y que está representando a Dios de una manera correcta aquí en la tierra. ¿Saben por qué? Porque Dios y Cristo no han perdido su poder de atracción. El problema ha sido cómo lo hemos representado nosotros. Pero cuando Cristo es revelado, todo cambia. Cuando la gente le ve a Él, no pueden quedar igual. No, es imposible que queden igual cuando le ven a Él. Entonces, el ser esta humanidad es parte del propósito eterno y su vida nos da acceso a este propósito. Siguiente punto, algo que el propio Jesús dejó establecido y bien claro en Juan capítulo 15, es que sin su vida nada podemos hacer. Esa es la realidad. Ahora, usted me dice, ¿podemos hacer muchas cosas? Claro que podemos hacer muchas cosas. El punto es, ¿estamos haciendo lo que la vida nos está impulsando a hacer? Esa es la clave. ¿Estamos haciendo aquello que es lo que realmente está colaborando con el propósito eterno? Porque aquí no se trata de hacer o no hacer, aquí se trata que el Salmo 127 dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. O sea, están trabajando, sí, pero están trabajando en vano. Entonces no se trata de hacer o no hacer, se trata de entender que solamente en Cristo nosotros podemos hacer todo acorde al diseño establecido por Dios. Esa es la realidad. Se trata de entender que es su vida en nosotros, que ya no se trata de nosotros, sino que se trata de Él siempre y de que hagamos todo aquello que ha sido diseñado por Él, porque déjeme decirle, todos nuestros pasos ya han sido diseñados por Dios. O sea, no es algo que Dios tiene que ir diseñando conforme vamos moviéndonos, no, no, todo está diseñado por Él. Nuestra labor es ser sensibles a la dirección de Dios para caminar en los pasos que Él ya determinó para nosotros, porque ya está determinado. Esto, y perdóneme la comparación, pero para que tengamos un ejemplo creo que claro, esto es como un GPS, un GPS. Ya tiene la ruta establecida. Usted lo único que tiene que hacer es seguir sus órdenes, a no ser que el GPS se vuelva loco, como a veces ha pasado, y nos mande por sitios donde no nos tiene que mandar. Pero si va bien, lo único que tenemos que hacer es seguir la ruta que ya está establecida. Es escuchar la voz del GPS y decir, vamos para allá. Y no es el tema, pero estoy acabando ya, pero hemos malentendido la oración también. Otro tema importante, la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la lista de peticiones que tengo para Dios. No, amados, la clave de la oración es poder escuchar la dirección del Padre, es ser sensibles a su voz, ser sensibles a lo que Él nos está dirigiendo.
La clave de la oración no es que yo esté hablando todo el rato. Jesús se apartaba a orar y se apartaba a orar solo. ¿Solo por qué? Porque no había nadie que tuviese la naturaleza que él tenía. Con quien fuera a orar tenía una naturaleza incompatible. Entonces Jesús se apartaba solo. ¿Usted se piensa que es casualidad que los discípulos le dijeran, nosotros tenemos que ir para allá y Jesús dijera, bueno, yo necesito ir para allá, para el otro lado, voy dirección a Samaria porque tengo que ir a un pozo, porque allí me voy a encontrar con alguien? ¿Usted piensa que eso era casualidad? El propio Jesús dijo, yo lo que hago es porque se lo he visto hacer al Padre y lo que hablo es porque se lo he oído al Padre. ¿Cuándo? Cuando tenía comunión con el Padre, cuando se apartaba a orar. El Padre le decía, mañana tienes que ir a tal sitio y te vas a encontrar con una mujer y esto y lo otro. Mañana, porque la oración es para eso. Entonces, los pasos nuestros ya están determinados por Dios. Simplemente tenemos que ser sensibles, sensibles a escuchar y seguir su dirección para saber. Porque esa es la otra. A veces nosotros, yo leí una frase que suena súper espiritual. Asegúrate de involucrar a Dios en todos tus planes. Amados, no se trata de mis planes y decirle a Dios, hey, ayúdame a conseguir mis planes. Se trata de su plan y que yo sea sensible a cuál es su plan y que yo camine en su plan. ¿Y sabe cuál es otra buena noticia de esto? Y no sé, alguien debe necesitar escuchar esto porque no tenía pensado hablar de esto ni muchísimo menos, pero alguien lo necesita escuchar. ¿Sabe cuál es la buena noticia de esto? Que cuando nosotros caminamos en lo que Él ha diseñado, no tengo ni que pedirle a Dios que lo bendiga, porque es lo que Él ha diseñado. O sea, su bendición está más que asegurada en lo que hago. El éxito está más que asegurado. Lo que pasa es que tenemos un concepto de éxito equivocado también. Eso también habría que redefinirlo. Éxito es hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ese es nuestro éxito. Éxito no es tener un edificio lleno de gente. El éxito es saber que estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, todo está respaldado por Él. Yo no tengo ni que pedirle que lo bendiga o que lo respalde, porque es algo que Él diseñó dentro de su propósito. Entonces, su vida en nosotros nos permite ser sensibles y caminar y entender que lo que hacemos lo hacemos por causa de su vida. Un punto más y eh, no tengo muchos más, pero por lo menos un par de ellos para cerrarlo. Su vida nos devuelve al origen. Y el origen, amados, no es Adán, el origen no es Edén, el origen es Cristo y su vida nos regresa a nuestro origen. Romanos 3 del 22 al 24, usted puede ver que habla que el ser humano fue destituido de la gloria de Dios, pero luego Colosenses, lo hemos nombrado antes, 1:27, dice que el misterio que había estado oculto por siglos es Cristo en nosotros. Esa es nuestra realidad. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Siguiente punto para avanzar. Su vida hace, entender su vida en nosotros, hace que Dios deje de ser una prioridad. Sí, ha escuchado bien. Entender su vida en nosotros hace que Dios deje de ser una prioridad. Y a veces quizá algunos de nosotros habremos escuchado este típico mensaje o predicación que dice, o declaración, primero Dios, luego la familia y luego el ministerio. Pero nunca debió ser así. De hecho, Dios nunca debe ser primero. Dios es el todo. Entonces, ¿por qué fraccionamos las cosas? ¿Por qué lo separamos? No se trata de Dios y luego la familia y luego el ministerio y luego el trabajo. Se trata de Dios y se trata de Dios en mi familia. Se trata de Dios en el llamado. Se trata de Dios en el trabajo. Se trata de Dios en los estudios. O sea, no se trata de primero Dios y luego todo lo demás. Dios está en todo. Dios debe estar involucrado en todo porque Él es mi vida. O sea, no puedo separarlo eso. Él es mi vida. Por eso le decía, y gracias a Dios que usted no se ha apresurado en tirarme las piedras, su vida me hace entender que Dios no es una prioridad porque las prioridades cambian, amados.
Para un soltero, cuando se casa, sus prioridades cambian, o deberían. Para un matrimonio sin hijos, cuando tienen hijos, las prioridades cambian porque las prioridades son movibles. La vida no se puede cambiar. La vida es inalterable. Las prioridades sí pueden modificarse cuando entiendo que Dios es mi todo y que Dios es mi vida. Entonces yo no dejo a Dios fuera de mi matrimonio. Yo no dejo a Dios fuera de la educación de mis hijos. Yo no dejo a Dios fuera del trabajo, sino que entiendo que se trata de Dios en todo. Dios en todo lo que conlleva, porque ahora es su vida en mí y es Él a través de mí. Vamos a dejarlo aquí, si les parece bien, porque ya son, bueno, para mí son las 2:07, creo que ya llevo por lo menos una hora. Vamos a orar un momentito y luego, obviamente, sé que hay tiempo para preguntas o comentarios. Padre, quiero darte gracias por este hermoso tiempo, gracias por esta academia, gracias por la vida de los apóstoles, por cada uno de los que están aquí congregados, los que van a escuchar después. Padre, gracias por llevarnos cada día a un entendimiento mayor, por manifestarnos tu amor, porque cada vez que nos enseñas, nos estás manifestando tu amor. Qué maravilloso es entender la realidad de la vida de Cristo en nosotros, que tú eres nuestro todo, que sin ti nada somos y nada podemos. Queremos ser sensibles a ti, a tu guianza, a tu dirección. Queremos caminar en aquello que fue diseñado por ti, en aquellos pasos que estableciste para nosotros, siempre acorde a tu propósito eterno. Gracias por permitirnos ser parte de esta nueva humanidad. Gracias porque en tu gracia nos permite ser parte de la iglesia, ser miembros del cuerpo de Cristo. Y nos permites poder seguir viendo a Cristo cada vez más y con mayor nitidez, también para que de esa manera podamos colaborar con la expresión de Cristo en esta tierra. Queremos darte a conocer de una manera correcta. Es un privilegio para nosotros, es un honor y por lo cual te damos gloria continuamente el formar parte de esta temporada. Gracias por permitirnos vivir esta temporada. No es casualidad que estemos aquí hoy. Tú lo dejaste diseñado por algo y te lo agradecemos. Oro por cada persona que está recibiendo esta enseñanza, que forma parte de esta academia, las enseñanzas que van a venir después, para que los ojos de nuestro entendimiento puedan seguir siendo abiertos a la realidad de Cristo y de su vida en nosotros. Gracias, Padre, por todo ello. Te doy a ti la gloria y la honra siempre. Amén y amén. Amados, espero que haya sido de edificación. Yo lo he disfrutado muchísimo. Gracias por permitirme participar de este tiempo. Les amamos mucho. Un abrazo para todos y ahora estoy aquí disponible también para los comentarios o las preguntas. Apóstol, muchas gracias por todo. Muchas gracias, mi querido pastor Kenneth. La verdad que ha sido una enseñanza muy, muy clara, este, muy fortalecedora. También nos sirve para poder expresar tantas cosas que a veces no sabemos cómo expresarlas cuando nos han preguntado precisamente del Evangelio. Este, con esta simpleza, pero con esta profundidad también, entender lo que no es el Evangelio también. Y la verdad que al menos a mí como apóstol al cuerpo de Cristo y esta forma de servir que el Señor nos ha dado, a mí me ha traído mucha tranquilidad, mucha claridad, mucha luz. Este, de por sí ya me declaro una persona que voy a robar todas, no sé si es robar, pero no, sí voy a aplicar, a escribirlo, a enseñarlo, porque es una palabra creo que de las principales. Y qué loco que este es el evangelio que Dios nos entregó para predicarle a la gente y cuánto de nuestras propias cosas que nosotros creemos que se deben hacer, dijimos o hablamos creyendo que era el evangelio y eran solamente unas napas de religiosidad, de formas o de sistemas que nos llevó a que la gente no quiera saber del evangelio. Y bueno, vamos a dejar un tiempo de unas preguntas, pero va a ser poquito, vamos a dejar menos de 5 o 10 minutos, por así el pastor también puede descansar, porque bueno, sé que después tiene otra jornadita más. Así que vamos a dejar un tiempo de alguna pregunta que alguien tenga que hacer o algún aporte.
y siempre, como le digo, apelo a su poder de síntesis. Así podemos escuchar a dos o tres. ¿Le gustó el término ese, Ken, es cierto? Apelamos al poder de síntesis. Para que sea concreto, para que la respuesta también va a ser concreta y podamos... A mí no me gusta que se pierda, digamos, lo que se habló hoy, que esté bien amalgamado lo que venimos hablando y que el aporte sea con mucha sabiduría también. Así que el que tenga ahí para hacer algún aporte, agradecimiento o pregunta, puede Mm. hacerlo ahora o calle Buenas, para siempre. bendecidos Mm. desde Buenos Aires. Apóstol, Pastor ¿Cómo Kenneth, está? ¿Todo Matías bien? Bravo. ¿Cómo está, Matías? Bueno, sí, al Pastor Kenneth ya lo conocemos de ahí con a Rafael Ugarte, y bueno, acá con el Pastor Cuadro, en la academia también de la Academia del Nuevo Pacto, con el Ujú. Pastor Cuadro y otros más, Fabiliendo. Bueno, la pregunta Ujú. concreta es, teniendo en cuenta de lo que no es el Evangelio, hay en estos días, en estas semanas, con toda esta cuestión de guerras, mucho ponen Israel es el reloj de Dios. Nosotros entendemos que es Cristo, pero me gusta el poder de síntesis del pastor Kenneth. ¿Cómo yo le puedo explicar a ese que recién está entrando o que repite como loro esa frase, Israel es el reloj de Dios, o cuando ve un cohete en Medio Oriente, piensa todo lo que es esa cuestión de desastre y demás? Un fuerte abrazo. Perfecto, gracias, un abrazo también. Bueno, yo creo que tenemos que hacerles ver la realidad del propósito eterno y entender la eternidad. Hemos dicho el Mm. Evangelio eterno, por ejemplo, ¿no? El ver cómo se le predica el Evangelio a Abraham, etcétera, etcétera. Y ahora sí quiero poner sobre la mesa algo muy rápido. Dos puntos. Si es una persona que está queriendo aprender y que está queriendo ver, pues gloria a Dios. Repito, hablamos del propósito eterno de lo que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, pero también tengamos bien claro algo, nosotros no tenemos la capacidad de convencer a nadie. Aquel que no quiere ver, no lo vamos a poder hacer ver nosotros. Aquel que se ha Mm. aferrado a un pensamiento o a un entendimiento, nosotros no vamos a lograr cambiárselo. Esa es una obra del Espíritu Santo. Nosotros podemos poner argumentos sobre la mesa. Pablo decía, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo produce Dios, ¿no? Y a veces los pastores nos quemamos porque queremos hacer lo que le corresponde a Dios hacer. Y el crecimiento lo da Él y el abrir los ojos lo hace Él. Pero sí podemos transmitirle la identificación de pactos, entender que Israel era una sombra en el antiguo pacto y poder ver y enseñarle estos versículos, por ejemplo, Colosenses que hemos dicho, ya no se trata de judío o gentil, Gálatas también, sino que Efesios 2 también. Efesios 2 es muy claro cuando dice que Él derribó el muro que los separaba para hacer de todos una nueva humanidad, que es el término que hemos repetido durante la clase, ¿no? Entonces, hacerles ver esa nueva humanidad y cuando nos hablen de ese punto específico que yo nombraba, es que entonces recordemos que Dios no ha desechado a Israel. Claro, no lo ha desechado porque este pacto es para ellos también. Este glorioso propósito eterno los incluye a ellos también, ¿no? Yo creo que son un poquito los argumentos que debemos poner sobre la mesa. Repito, nunca para discutir y nunca para tratar de convencer, porque esa no es nuestra labor, ¿no? Buenísimo, Clarísimo. exactamente. Sí, que muy buena pregunta. Gracias por su pregunta también. Creo que todos en algún momento nos tocó vivir esas enseñanzas, ¿cierto? Todas basadas a ese reloj de Israel. Y ahora entendemos que es la vida de Cristo en ese plan eterno que fue desde antes de la fundación del mundo. Génesis 00, siempre yo le digo, desde ahí, desde ese inicio comenzó todo esto que tenemos. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta, alguna acotación o simplemente el agradecimiento? Puede hacerlo ahora también. Un agradecimiento, apóstol, se puede. Ujú. Sí, por supuesto, Em, mi querido pastor Alberto desde Ecuador, para que así nuestro pastor que sepa. un apóstol, un agradecimiento desde el principio del Espíritu Santo que empezó en todo el tiempo.
desde la oración del apóstol Sole hasta la oración del pastor Kenneth. Yo he tomado apuntes. La apóstol Sole dijo, vivir el Evangelio es vivir a Cristo. Y el pastor Kenneth termina diciendo, Dios en todo es nuestra nueva humanidad. Le agradezco al Espíritu Santo de ustedes por esta charla preciosa, esta enseñanza. Gracias, pastor. Digamos, Un gracias, abrazo. pastor. Digamos, el otro día decía, me preguntaban cómo puedo hablar y de una forma concisa de lo que es el nuevo pacto. Y yo le decía, hay dos letras que lo definen mucho, que es en. Creo que eso define todo, eso fue lo que cambió la historia. Pasamos de vivir una vida individual para estar en Cristo y a través de estar en Él, todo lo que eso conlleva en este evangelio. Me llama la atención que, y esto va como una pregunta también, mi querido Kenneth, eh, también es importante, la pregunta es esta. ¿Será que el evangelio es solo para los evangélicos? Como una pregunta también con esa, creo que la identificó la pregunta, porque si no vamos a creer que nosotros tenemos esa, esa exclusividad, ¿no? Claro, bueno, obviamente no, ¿no? El Evangelio fue dado a la humanidad y ese es el problema, lamentablemente, de todas las fracciones y divisiones que hemos llevado a cabo, ¿no? Yo creo que a veces me han criticado por ello, pero yo creo que tenemos hermanos y hermanas en diferentes lugares y que quizás no practican, porque al final, perdónenme que lo diga así de claro, pero el pensamiento evangélico en muchos sectores se ha convertido en una religión más. Esa es la realidad. Y luego eso nos lleva a otro punto, que no todo el que está y el que se presencia en un edificio evangélico es nacido de nuevo. O sea, por eso que el evangelio no es solo para los evangélicos, porque hay personas que se pueden identificar como evangélicos que no han nacido de nuevo. Y eso a veces no lo asumimos, pero es una realidad, porque esto va más allá de identificarme, como decíamos ahora, me gusta cómo hacen ellos sus reuniones, me gusta la música que cantan, me gusta cómo el pastor predica, pero hasta ahí nada más, ¿no? Pero esto va más allá. Esto es entender que es su vida en mí, es un nuevo nacimiento, por eso tenemos una nueva vida porque viene de un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, el Evangelio ha sido dado a todos y aquel que lo abraza como su causa, pues obviamente disfruta y participa de esta vida gloriosa. Buenísimo, entonces tenemos que saber que con este entendimiento vamos a tener que ir a evangelizar a los evangélicos también con esta verdad. Así que creo que ese evangelio siempre ha sido. Cada vez que se nos dice la palabra evangelio, se nos viene la palabra evangelista o la palabra evangelización, ¿cierto? Y enseguida ya nos viene el pensamiento de lo que de atraer la gente de afuera, atraerlas al evangelio, e incluso decimos planes evangelísticos, cuando este evangelio nos atraviesa a nosotros, los que estamos desde adentro. Este evangelio es un cambio de vida, bien como decía nuestro querido Kenneth. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. La verdad que es un placer escucharlo. Es muy lindo poder sentir y compartir esas enseñanzas con nosotros. Yo, como le digo personalmente, he sido crecido mucho y voy a tener que escucharlo unas veces más, esta enseñanza, para tomar más anotaciones y veo que hay mucha luz por ahí. Muchas gracias, mi querido pastor, por estar con nosotros y Gracias, este un tiempo. placer. Un placer, un abrazo de verdad, Salud. muchas gracias. Y nos alegramos cada vez que lo vemos, cuando el otro día lo vi que estaba ahí en Estados Unidos. Eh, Su felicidad era mi felicidad, los que nos hemos preparado para esto. Cuando Dios prepara estas plataformas y ver a uno de los nuestros que va llevando este evangelio del reino, nos alegra. A mí yo me pongo muy alegre por usted, pastor, tengo un cariño. Y eso que no nos conocemos de tiempo, pero sí nos conocíamos de la eternidad, así que Así ese es. cariño ya viene desde ahí. Así que muchas gracias.
Un abrazo para usted y para su familia y bueno, para esta nueva enseñanza que creo que tienen en unas horitas más o en unos minutos más, que también esta vida de Cristo sea fluyendo. Gracias, pastor. Amén. Gracias. Un abrazo. Un Gracias. abrazo Gracias, enorme para usted también. Así que Gracias. bueno, muchas gracias. No sé si, ¿qué? Solcito había abierto No, su darle micrófono. gracias al Padre por el pastor también, por Claro que esta sí. enseñanza. Creo que ya salió, pero darle gracias a Dios y también pedirle al Padre cuando dice, bueno, la palabra nos enseña que Él envíe obreros a su mies, obreros que trabajan con devoción, que escuchan al Padre, que hablan claro, sencillo, profundo, como lo ha hecho hoy nuestro amado Kenneth, para el reino. No importa la nacionalidad, importa el mensaje que se transmite y creo que todo lo hemos entendido y lo que va a seguir haciendo el Espíritu en cada uno de nosotros es maravilloso. Así que oremos para que las voces que vamos a escuchar para ser Amén, edificadas amén. de tal fluir para que podamos crecer juntos en el Señor y poder transmitir este evangelio puro, literalmente puro, para quien lo necesite o quien el Espíritu ya de antemano preparó. Así que buenas noches a todos, les abrazamos, les amamos y oramos mutuamente. Bendiciones. Bendiciones. Muchas Amén. gracias. Bendiciones gracias, y Evangelio. pueden, les aconsejo que puedan seguir al pastor Kenneth en Facebook. Aparece así, se escribe Kenneth con K y dos N. Kenneth y al final una H. Así se escribe Kenneth Solá. Y ahí va a ver, tiene unos cuantos mensajes ahí, tiene muchos pensamientos. Yo lo conocí desde ahí y creo que van a crecer mucho al escuchar sus enseñanzas. Un hombre con una claridad, no sé, los que somos maestros y nos gusta la maestría, creo que disfrutamos de estas clases por esa claridad, por esa verborragia. Y más cuando te habla así, viste, como español. Eso, ahora se me va a pegar todo. Voy a empezar a hablar así que internacional. O no, es lindo. Nosotros que venimos de nuestra cultura, de todo que vienen de la rama de España, es lindo conocer y escuchar este mensaje. La próxima semana vamos a tener a Cristian Lindo. La verdad que va a traer una palabra muy importante. Queríamos, yo cuando pensé en la academia, tener estos tres, nosotros tres, comenzar y dar el puntapié para toda la academia. Somos tres completamente diferentes, con diferentes formas, pero el mensaje es el mismo, así que para los que no conocen a Cristian, va a ser muy lindo que lo conozca la próxima semana. Es otro estilo, otra forma, otras revelaciones de la vida de Cristo también. Así que los abrazamos, que estén bien. Me encanta verlos todos los martes, son un regalo de Dios para nosotros, todos los ministros de diferentes naciones y que se vayan sumando. La verdad que me llena de mucha alegría. Pueden comentarles a otras personas o a otros ministros o a otros líderes que quieran sumarse a la academia. Inviten, esto es, a abrazar a más personas con esta verdad presente y este pacto eterno en nosotros. Los abrazamos, que estén muy bien. Nos encontramos la próxima semana. Un abrazo Gracias, grande para todos. apóstol. Un